seguramente no se pueda contestar todo, porque el tema es muy complejo, pues la hora que nos dé de sí para que puedan ustedes formular las preguntas que tengan. Hola otra vez. Bueno, supongo que hay muchísimas ganas de intervenir con este panorama y esta serie de planteamientos que se nos han hecho esta mañana. No voy a resumir la cantidad de notas que he tomado de todos ellos, pero sí recordar algún elemento de los que se han enunciado por todos los ponentes, los 4 ponentes que nos acompañan esta mañana. Adolfo Jiménez, que ha introducido toda la evolución del sistema de pensiones, situándonos de cara al futuro qué hacer. Él propugna la separación de, entre otras cosas, la diversificación de fuentes de financiación para sostener el sistema de pensiones, no cargando al sistema con contribuciones impropias, como son las del fomento de empleo, etc. Por su parte, José Antonio Erce, con el que estoy totalmente de acuerdo en hablar más de longevidad que de envejecimiento, aunque creo que no hay que rechazar hablar del envejecimiento, porque envejecemos, querido. Pero sí que es verdad que se ha creado una nueva etapa de la vida, que esa es la gran noticia, ¿no? Una nueva edad donde no podemos decir que somos viejos. Es una edad nueva, como antes cuando no se hablaba de adolescencia se creó esa etapa nueva, pues ahora la tenemos después de jubilarnos. Podemos vivir muchos años sin ser viejos, sin tener situaciones de dependencia, y eso sí que cambia mucho la realidad. Él propugna esto, hablar de longevidad y no de envejecimiento, y he rescatado de sus provocaciones una que no es una provocación, sino él ha hablado de corregir desigualdades obscenas en el actual sistema de pensiones. Eva, por su parte, que la he visto muy inquieta con las cuestiones que planteaba José Antonio, ha empezado señalando una cosa que también nos ha inquietado a todos, que es recordar que el sistema que las pensiones no es un derecho fundamental, no está en la parte de la Constitución de los derechos fundamentales, y por tanto, bueno, siempre estaría en peligro de que qué pasa, sí, no, quiere decir que no va a pasar, porque está la fuerza electoral de los mayores que somos y que no lo vamos a consentir, y ningún partido se atrevería a hacer eso. También creo que es muy importante lo que ha señalado las diferencias de género, que es fundamental cuando se habla de pensiones, aunque también has introducido el tema de la viudedad, de lo que nadie se atreve a hablar tampoco, pero que realmente en la sociedad que tenemos pues, es una cuestión controvertida, que habría que analizar. Y luego el interés que tiene lo de la compatibilidad entre trabajo y pensión, me ha parecido interesante. Juan Antonio Jimeno nos ha hablado de las trampas, ¿no? Las trampas de la quiebra de los sistemas de la seguridad social y en general de los sistemas de protección social, no solamente de las pensiones, y bueno, también ha propuesto algunas líneas como es reducir las cotizaciones, los costes salariales, entendido, como una vía de sostener, de favorecer el empleo y que este empleo sea de calidad para sostener las pensiones. Y luego ha terminado proponiendo 3 tramos, o sea que habría que caminar hacia tener 3 tramos de pensión, una básica para todos por cuestión de ciudadanía y un segundo y un tercer tramo en función de las cotizaciones que después se hagan. Bueno, esto a grandes rasgos, ha dicho muchas más cosas, simplemente para situar un poco el debate. Y ahora, por favor, personas que quieren hablar, vamos a tomar 2 o 3 si les parece y vamos dando respuesta para dar paso a que puedan intervenir más. Primero allí fuera. Vicente González. Vicente, venga. Vicente. Vicente, atrás. ¿Quién ha pedido primero? Primero Vicente. Gracias. Soy Vicente González Vicente. Llevo la organización social Mayores de Izquierdas desde hace muchos años, repartida por toda España. Efectivamente, las pensiones no peligran.
En el año 90, Solchaga dijo que para el 2010 habrían desaparecido. Y estamos y seguiremos estando. Somos una fuerza electoral y somos garantes de una gran parte de la demanda final de la economía. Eso ningún gobierno va a atreverse a ponerse en contra. La salvación de las pensiones está en la aportación del Estado a través de presupuestos. No hay otra. Seguirán habiendo cotizaciones y, como en todos los países europeos, el Estado tiene que contribuir, así como contribuye otras partidas del presupuesto del Estado. Iglesia Católica, Casa Real, Defensa, más velocidad por todas partes, etc. No más deuda. La deuda no tiene por qué venir para sustentar pensiones, cosa que de forma subrepticia, para aumentar los ingresos, pues se está utilizando. Los ingresos solo pueden venir aumentados a través de una reforma fiscal. Este país no puede seguir siendo un paraíso fiscal para los más privilegiados económicamente. De ahí es de donde tiene que salir el dinero y de la represión del fraude. Entonces habrá dinero para pensiones y para cualquier otro gasto social. Longevidad no es nueva, llevamos aumentando la longevidad hace 25 años y no se ha hablado de ella, y hemos sustentado el sistema de pensiones. El aumento de productividad tampoco es nuevo y lo seguirá habiendo, y aquí estamos con él. Pirámide de población. Los que han hecho pirámides de población de hace años no sabían nada de nada. Nada se ha cumplido. Tenemos pirámides de población de base rectangular en Francia, en Alemania, en muchos sitios. Hasta en Dinamarca, por debajo, la base se estaba rompiendo. Políticas de nada y no resuelve nada. No aclara ni uno de sus puntos cuando los toca. Gracias. No hay una ley, perdón, termino. No hay una ley orgánica para las pensiones. Está dentro de la Ley de Seguridad Social. Tiene que haber una ley específica. Y finalmente, no existe un órgano representativo en este país de los pensionistas, por ningún lado. Ni siquiera el Consejo Estatal de Personas Mayores lo contempla. Hace falta un órgano que represente a los pensionistas en su debida comisión en las Cortes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí había 2 o 3. Sí. ¿Os presentáis, por favor? Soy Maximiliano Mosén y soy de la Asociación Mayor de Madrid. Concretamente, el señor va a ir para los 3. Terminó la conclusión de la primera exposición porque todo dependía de la voluntad política. Luego también nos ha hablado de la dignidad de la renta básica o de las pensiones que tienen que tener digno. Y por otro lado, pues también se ha hablado del problema de la desigualdad en las pensiones. Entonces, yo lo que pregunto es, cuando se habla de la voluntad, ¿es de la voluntad de quién? ¿De la voluntad del que gobierna o de la voluntad de los que sufrimos las pensiones? La dignidad, digamos, es algo móvil, depende de cada uno, o hay una medida, digamos, para poder decir, bueno, dónde termina, dónde empieza mi dignidad, ¿no? Y luego lo mismo, pues, con cuál es el límite tolerable de la desigualdad. Gracias, Max. ¿Sí? Me llamo Paco Arias y soy un jubilado. Mi pregunta va fundamentalmente para don Juan Antonio Jimeno. Para don Juan Antonio Jimeno. Me ha llamado mucho la atención la propuesta de sistema de 3 tramos, pero me gustaría que me puntualizara algún punto sobre ellos. Habla usted de que primero sería un derecho constitucional mínimo el que funcionaría. Ese derecho constitucional mínimo garantizado, ¿usted lo concibe compatibilizándolo con los servicios públicos de sanidad, educación, dependencia, etcétera, o eliminando esos servicios públicos? Como muchas propuestas actualmente se están funcionando en base a eso, a eliminar los servicios públicos de sanidad,
educación y dependencia. En segundo lugar, habla de un segundo tramo contributivo. Ese segundo tramo contributivo, ¿cómo lo concibe? ¿Como un sistema de reparto o como un sistema de capitalización? Y en tercer lugar, bueno, pues está el turno optativo, que en fin, que no le encuentro ninguna necesidad de aclaración. ¿Había alguna pregunta más? Sí, la última, vamos a darle una última palabra de esta primera ronda. Hola, buenos días o buenas tardes. Yo tengo tres preguntas para los tres ponentes. O sea, yo tengo dos preguntas para un ponente, otra para otro y otra para la señora. El primer ponente, que es el señor Adolfo, ¿por qué no se incluye las pensiones en los presupuestos generales del Estado? ¿Qué motivo es el que hay ahí oculto para no incluirlo en los presupuestos generales del Estado, y así no tendríamos esto de la hucha y no la hucha? La segunda pregunta es, ¿qué les cuesta al Estado las prejubilaciones? Esto para usted, señor Adolfo. Para el señor Ercer, que dice que los ricos viven muy mal con las pensiones esas altas, le digo que ¿por qué no creamos una ONG y aportamos todos un poco para que no vivan tan mal? Y a la señora Eva, señorita Eva, le digo que ¿en qué trabajadores se piensa cuando se dice que hay que trabajar más años? Si en los que están encofrando, los que están trabajando en una mina, los que están trabajando en el campo, que no es moco de pavo, o a qué clase de trabajadores se refiere cuando hay que trabajar más años. Bueno, pues con estas 4 intervenciones, ahora la mesa, en el orden que Adolfo, quien queráis podéis ir interviniendo. Pues muy bien. Para Maximiliano, una aclaración. He puesto en mi exposición una serie de temas y cuestiones que condicionan a los sistemas de pensiones. Yo no he dicho que todo depende de una voluntad política, porque la gran verdad del sistema de pensiones, como muchas cosas, es que tengamos una realidad económica suficiente para hacer frente a cualquier política de protección social o de cualquier otra política. Lo que sí que he dicho es que, además de las reformas, y en este caso ponía el acento que se está haciendo unas reformas francamente ya fuertes en este momento en vigencia, y que habría que hacer, como se hizo en el año 1989 y años posteriores, una reforma de la estructura financiera, que además, para que todo eso resulte, tiene que haber una voluntad política de tener un sistema público de pensiones o un sistema de seguridad social. Aquí, en Chile o en Alemania, se necesita si no hay una voluntad política, pues pasamos todo el dinero a otra parte del capítulo. Y para el compañero último... Perdón, es que no me he presentado, he sido incorrecto. Me llamo Antonio Castilla. Antonio Castillo. Pues, Castilla. Antonio Castilla. Pues mira, termino yo la... En los presupuestos de la Seguridad Social están dentro de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado se componen de dos partes principalmente. Los presupuestos del Estado y los presupuestos generales. Y los presupuestos de la Seguridad Social. Por lo tanto, dentro de los presupuestos y de la discusión presupuestaria, si los parlamentarios lo aprueban, se puede cambiar casi todo. O sea, está dentro de los presupuestos generales del Estado. Y de las prejubilaciones, lo único que te puedo calcular, porque es un dato cierto, calculado en estos días, es que en los últimos 10 años el 42% de las jubilaciones de las altas por jubilación, todos son prejubilados. Por lo tanto, el coste es altísimo. Tendríamos muchísimo menos pensionistas ahora en el número si concretamente se hubieran jubilado a 65 años. Y hay un tema importante en las prejubilaciones. Hay gente que tiene un trabajo muy duro y por lo tanto concretamente la jubilación es un descanso físico, y hay otros que en la prejubilación
y son los que cotizan más elevadamente, tienen una situación ventajosa, porque concretamente la entidad, y muchas veces son entidades financieras, les pagan una prejubilación hasta los 63 o 64 años, les pagan un complemento que les compensa perfectamente la reducción de la jubilación, y la entidad se ahorra cotizaciones y traslada esas cargas de forma indirecta al coste de la seguridad social. Las prejubilaciones es una de las partes negativas si no se hace con reservas de la propia empresa. Y no lo digo yo solamente, ya está en el libro verde de la Comisión Europea de que una de las cosas negativas para el sistema de pensiones es la prejubilación. Además, no tiene sentido que estemos desplazando la edad de jubilación y que a su vez permitamos las jubilaciones anticipadas. Y no quiero entrar en lo que es mi época, que preveíamos un fin de las jubilaciones anticipadas para aquellos que concretamente solamente eran afiliados a la Seguridad Social en enero del 67, y eso se iba a terminar, pero después otros responsables pues dijeron, abrieron la mano de las jubilaciones anticipadas, que yo no estoy en contra de ellas si las paga alguien, hasta los 65 o la edad legal, porque claro que se puede jubilar uno, pero lo pague la empresa o haya un coste, pero que no sea a costa de los no lo paguemos todo. De los pensionistas, efectivamente. A ver, ¿quién quiere intervenir de vosotros? Gracias. Sí, ¿verdad? Vale. Una pregunta, una cosa que me llama mucho la atención y que decirlo aquí, la verdad que, en fin, ahora os comento. Que decía, ¿quién tiene la voluntad de modificar las cosas? A mí siempre me preocupa mucho que en este país no hay sociedad civil que se mueva, ¿no? Y decirlo aquí, cuando muchos de vosotros, por eso digo que decirlo aquí, pues como que no. Pero que sí que es verdad que los grupos de presión, otra vez voy al mundo anglosajón, yo no puedo evitarlo. En el mundo anglosajón hay grupos de presión y los grupos de presión mueven cosas. Por ejemplo, en temas de política natalistas, hay un grupo de presión en Inglaterra que mueve todo este tema de política natalistas porque no hace más que salir y salir y salir y al final les hacen caso, tienen presión. Y eso creo que hace falta mucho en España. Fijaros, por ejemplo, luego tenemos que muchas veces nos hacen las modificaciones, que yo creo que, con lo que decíamos, este sistema está atrasado, deberíamos de ponernos a estudiar esto y hacerlo otra vez, no de parchecitos, que estamos hasta en narices de parchecitos, no, bien pensado. Claro, ¿cuál es el problema? El votante. Claro, por ejemplo, la pensión de viudedad que comentabas, ¿qué hacemos con la pensión de viudedad? La pensión de viudedad hay que modificarla, no para la gente más mayor, obviamente. Voy a decir una señora que no ha trabajado porque no podía trabajar porque el orden era que tú te quedabas en tu casa cuidando a tus hijos, no voy a decir que le quito la pensión de viudedad, por Dios, no. Pero claro, a lo mejor una persona de mi edad, habría que pensar qué hacemos en este caso. Esto hay que pensarlo. De hecho, en 2007 venía ya la ley que decía que había que repensar este tema de la pensión de viudedad para aquellas que habíamos nacido después del 67. ¿Qué pasó? Que como esto puede tener coste electoral, no se hace. Por Dios, dejemos de pensar en el coste electoral y pensemos en lo que necesitamos en conjunto de la seguridad social. Eso primero. Luego, el tema de la jubilación, lo de la edad legal, obviamente, ya lo he contestado antes, hay jubilaciones que, o sea, la jubilación anticipada trae consigo una penalización, excepto para ciertos colectivos, que es imposible. Vamos a ver, ¿quién quiere que un señor, o sea, un bombero, esté a los 70 años apagando un fuego? Es que por mucha agilidad que tenga es complicado. Un señor que lleva no sé, un avión, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor a los 70, no sé, habrá gente que sí, que yo tampoco digo que no, pero bueno, pues tendría que verse lo que se haga. No sé, hay muchas cosas, ¿no? Muchos, los policías, hay edades anticipadas, gente con discapacidad que ha estado trabajando toda la vida con esa discapacidad y que a lo mejor se merece jubilarse antes sin penalización. O sea, obviamente, cuando hablo de la edad, de elevarla, se me entiende que es para los que no tengan profesiones que tengan, obviamente, jubilación anticipada sin penalización y no hablo para el resto de la gente. Obviamente, eso está claro. Y luego, ya por último, me callo, prejubilación y jubilación anticipada. La prejubilación no es de la seguridad social, la prejubilación es una cosa que hacen las empresas. Y nosotros lo que tenemos es la jubilación anticipada en la seguridad social, son dos cosas diferentes. ¿Quién lo paga? Al final yo creo que la jubilación anticipada, a ver, la pagamos nosotros. Es decir, el sistema de la seguridad social, en cuanto a que esas personas van a la prestación de desempleo y luego se van al subsidio para mayores de 55 años, pero en definitiva la termina pagando el propio jubilado. ¿Por qué? Porque si te jubilas anticipadamente, lo único que te hacen es te vamos a dar la pensión antes, pero te la voy a reducir porque esto es lo que ganarías. Si te jubilases a partir de los 65, como tú lo haces antes, pues te quito de este tramo y te lo pongo adelante. Y ya está. Y al final, el que lo paga es el jubilado, básicamente. En cualquier caso, es un problema del mercado laboral. Mientras el mercado laboral no deje de hacer estas cosas, quiere decir que no es un problema de seguridad social, es un problema de mercado laboral. Bueno, alguna aclaración sobre lo de la compatibilidad de renta mínima
de pensión mínima con servicios públicos, sin duda. Es decir, precisamente, repito recientemente, hay muchos que atacan a la propuesta de renta básica de ciudadanía o renta mínima garantizada diciendo es que ya defendía un liberal como Milton Friedman, el propio gobierno de Finlandia es un gobierno conservador y tal. Entonces, ¿cuál es la frontera que separa una propuesta, llamémosle, social y una propuesta liberal? El que la propuesta liberal es y así nos vamos cargando el sistema de estado de bienestar, ¿no? Que la propuesta social es todo lo contrario, es decir, no puede entenderse una renta básica, una renta mínima garantizada sin otro conjunto de soluciones. ¿Por qué? Porque ninguna medida por sí sola soluciona los problemas. Es decir, entre otras cosas, una renta básica que sirviera de pretexto razonable para decir, entonces ya no hay que pagar educación o sanidad, sería tan elevada que sería absolutamente imposible. Por lo tanto, que no nos engañen aquellos que nos dicen entonces se pueden quitar, ¿no? Y esto va ligado un poco con una pregunta sobre la dignidad, que no recuerdo ahora quién Maximiliano. Es decir, el marcar cuánto es ese mínimo, primero es una decisión colectiva, ¿no? Y por lo tanto, pues política en ese sentido, y entre todos lo tenemos que decidir. Y es complicado, las polémicas y debates que tenemos sobre renta básica, fijar la cuantía adecuada. Porque claro, en muchas de las magnitudes se fijan pensando en si hay familia a cargo, si no hay familia a cargo, son criterios de servicios sociales que tienen en cuenta otros aspectos, etc., ¿no? La renta básica es un derecho personal, con complemento también por infancia, vamos por menores a cargo y tal, y entonces las equivalencias son complicadas, porque dar una u otra, ¿no? Aquí se mueven entre los que hablan de la línea de pobreza, además que es una línea que varía, entre otras cosas, por ejemplo, en España ha bajado la línea de pobreza en los últimos años, porque como la renta media ha bajado, pues significa que hay que bajar entonces la prestación básica. Sería un contrasentido. Entonces, lo lógico es buscar algún otro tipo de índice, por ejemplo, pues a mí me parece sensato el que marcado la propuesta de sindicatos, la proposición de ley de una renta mínima garantizada, como me parece que es el 80% del IPREM, ¿no? El índice de renta. Por persona. Por persona. Lo cual significa pues una cantidad del orden de 430 euros mensuales, que una familia con 2 hijos pues significa que se ponen 1.100 y pico euros mensuales. Entonces ya estamos hablando de unas cifras evidentemente insuficientes, pero que van. Pero en cualquier caso, el tema está, nunca solucionará todos los problemas. Es decir, nunca podrá garantizar una vida digna a toda la ciudadanía una renta básica. ¿Por qué? Porque estarán pues familias monomarentales, digo marentales porque el 80% lo son, estarán casos de inmigración, estarán casos temas de vivienda, es decir, siempre tiene que haber además unos servicios sociales que vean los casos en los que no se garantiza la dignidad. Y siempre tiene que haber garantizados, porque entran en la dignidad de la persona, pues temas como salud, como educación, etc. Entonces eso que se complemente. Respecto al segundo tramo, el segundo tramo para mí sería de reparto, ¿no? Es decir, la idea es que sea proporcional en términos relativos, es decir, nos jubilamos al tiempo y ese segundo tramo pues será más alto para él, que ha cotizado más que yo, y más bajo para mí, que he cotizado menos, y viceversa. Es decir, que sirva a efectos de estimar en términos relativos quien más ha cotizado va a tener un segundo tramo más alto, pero la financiación seguiría, en mi opinión, siendo de reparto. Es el tercer tramo el que sí sería ya de capitalización. Sí, bien, comento en primer lugar, por alusión directa a Francisco Arias, ¿no? Lo que me ha, por así decirlo, matizado a lo que yo he dicho, y luego un par de matizaciones a lo que ha dicho Vicente González, ¿no?
entiendo que el resto de intervinientes han estado cumplidamente respondido sus intereses por mis compañeros. Bien, Francisco, yo he dicho dos cosas, que la mejor pensión del sistema es la mínima, pero porque practico el pensamiento paradójico. Entiéndanme, somos amigos, ¿vale? La mejor pensión del sistema es la mínima y la peor la máxima, pero también he dicho que en valores absolutos la máxima es muy superior a la mínima. Pero quiero que tengan en cuenta que hay un esfuerzo que no se visibiliza nunca, que no es que los ricos lo hagan voluntariamente, los ricos, pues algunos no tienen corazón, ¿no? Igual que los pobres, que algunos tampoco lo tienen, sino porque el sistema les obliga, está diseñado así, y nadie se queja de eso. Esto es lo importante, nadie se queja de eso. También he dicho, y esto es muy importante, y usted me lo podía haber achacado también, caramba, Francisco, ¿no? No, yo que no le he preguntado, me está contestando usted a mí y yo no he preguntado nada sobre eso. Vamos a ver, Francisco Arias, ¿no? Antonio. Sí, Antonio, yo no he dicho... Castillo. Perdóname. Pues es que me he despistado. Bueno, pues bien, gracias por deshacer el entuerto. He dicho que el hecho de que los pobres paguen las pensiones de los ricos porque viven 3 años menos es obsceno. Y que me gustaría ver esos partidos que tanto defienden a los pobres dedicando unos minutitos a enterarse técnicamente, porque es muy fácil salir a la calle con camisetas de colores, pero luego hay que estudiar en casa, hay que estudiarse la lección, hay que saber lo que está pasando para ser convincentes, porque si no, no convencen. Y efectivamente, los ricos devuelven ese favorazo que les hace la vida, en parte, porque aceptan, pues el tema remedio, y cuando hablo de ricos hablo de clase media un poquito por arriba y de pobres de clase media un poquito por debajo, porque a los ricos de verdad y a los pobres de verdad nadie les hace caso. No, a los de verdad se les debería hacer mucho más caso, y a los ricos habría que tratar de cazarlos para que paguen lo que tienen que pagar, a los de verdad, digo. No a los que están entre las franjas de la clase media baja y la clase media alta, que no nos separa tanto a los unos de los otros, ¿vale? Entonces, porque el sistema les obliga a ellos, más que compensan con esa ratio de la pensión máxima a la pensión mínima, más que compensan esa otra diferencia de esperanza de vida. De manera que por azar, porque el sistema nunca se lo ha propuesto así, el sistema es un robot que va acumulando normas y leyes y las libra y las ejecuta todos los días, pues en realidad hay una cierta compensación. Y luego hay dos matizaciones que quiero hacer. Aumentar la natalidad no sirve para nada, no tiene por qué, pero no sirve para nada, más que para que la gente sea feliz teniendo los hijos que tiene. Intervenir en la decisión de reproducción de los individuos, eso se hacía en los regímenes totalitarios. Y afortunadamente, aunque todavía quedan resquicios por ahí, ya no se hace, afortunadamente. Pero es que además es ridículo, es hacer seres infelices solo para que nos paguen la pensión. Hombre, hacer un hermanito para que cure una enfermedad incurable de un hijo que yo tengo, me parece lo más noble del mundo. ¿Vale? Ahora, el otro, para que me pague la pensión, ya no tiene nada. Y el reparto del trabajo nunca ha funcionado, no se pregunten por qué, nunca va a funcionar. No se pregunten por qué, el reparto del trabajo no va a funcionar nunca. Y todas las cosas que ustedes llevan reclamando, cualquiera de ustedes, yo mismo, durante 30 años y no se han cumplido, hay muy buenas razones por las cuales ni se han cumplido hasta hoy, ni se van a cumplir jamás. Pues no es cuestión de ponerse la camiseta de colores, es cuestión de entender los números debajo, que hay debajo, es cuestión de elaborar argumentos sensatos y efectivamente utilizar la buena política para defenderlos. Bueno, pues esta ha sido la primera ronda. Yo no me resisto, José Antonio, a decir una cosa sobre las políticas de natalidad. No es que se obligue a las mujeres a tener más hijos, es que se den condiciones para que las personas puedan tener los hijos que quieran. Perfecto. Porque hoy Claro que sí.
Pues claro que sí, removamos obstáculos para que la gente tenga los hijos que desea tener, pero no para pagar las malditas pensiones. No quiero volver a oír hablar de la natalidad ligada a las pensiones, me pone muy nervioso. Pero lleva razón en eso, José Antonio. Y hemos defendido las políticas de conciliación y que se de la vida. Perdóneme que me colata, pero es que lleva mucha razón en eso. Una cosa es defender políticas de natalidad, y siempre le hemos asociado a la derecha, y por eso siempre nos ha dado como repugnancia plantear políticas de natalidad, cuando las políticas de natalidad no son ni de derecha ni de izquierda, son políticas sociales, ¿vale? Y que benefician fundamentalmente a las clases medias. Pero es verdad que ligado a las pensiones hace muy flaco favor al futuro de los estudiantes de las pensiones. Hace muy poco favor a la pedagogía. Yo creo que tenemos que hacer sobre la sostenibilidad del modelo de pensiones, que va por otro lado, como lo habéis planteado antes. Sí, bueno, Eva. Solo un segundo. Por eso te decía antes que nos den un complemento premium. Porque hemos eso no son políticas de natalidad. Claro, eso es una política malentendida, una ahí malentendida estamos política todos de de acuerdo. natalidad. De hecho, al principio el complemento es un premio. El cheque de los 100 euros. Exactamente, pero lo que sí que tiene tiene un elemento de las pensiones con la natalidad, tiene el elemento de que si tú decides tener los hijos que te apetece tener, Correcto, te Eva, afecta la correcto. pensión. Pero sin premio. si lo dices así, mucha gente va a entender que estás abogando por políticas natalistas para resolver el problema de las pensiones. Las mujeres merecéis no solamente que nadie entre en la afortunadísima diferencia de longevidad que tenéis para hacer de eso carnaza, de ninguna manera. Para eso está el unisex en materia actuarial, no solo la seguridad social, sino las compañías de seguros tienen prohibido entrar en ese terreno, ¿vale? Eso no obsta para decir que es estupendo que viváis 6 años más que nosotros, porque más que os merecéis eso como compensación justamente lo que tú has dicho, porque vuestra carrera profesional se ha visto interrumpida, esperemos que cada vez menos se vea interrumpida, pero vamos, eso es una cosa. Otra cosa es decir, no, mira, es que además si pagamos los dodotis, la gente va a tener más hijos. El que haga eso es un miserable. No el que pague los dodotis, sino el que tenga más hijos solo por eso. Porque desde luego así nadie se rompe un brazo para que se lo arreglen en la seguridad social. Bueno, vamos a ver un segundo. La política natalista no es solo de mujeres, de hombres también. No me resisto. Eso es fundamental. No me resisto a hablar del complemento de pensión de las mujeres por tener más hijos. Muy mal. A una mujer que tiene hijos, dale más periodo de años cotizados, compénsaselo, pero no rompas el criterio, no rompas el criterio contributivo de una pensión. Totalmente. Porque te pregunto, ¿y a la mujer que no tiene una pensión contributiva y tiene 7 hijos, a esa nada? Así de acuerdo contigo. Pero bueno, que quedan, darle más prestaciones de otro orden, pero no distorsiones el tema de las cotizaciones, de las pensiones. Por lo tanto, creo que, y además, llegando al último extremo, si toman esa decisión, en función de lo que dice el Pacto de Toledo, tenía que poner el coste del Estado encima de la mesa, y no lo pone. No es contributivo, exactamente. A ver, vamos a volver la voz a ese lado de la mesa. Primero está la Berta. A ver, bueno, a ver si soy capaz de centrarme, porque tiendo a dispersarme y realmente habéis provocado. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Y, bueno, ponentes es neutro, quiero decir que ponentas no sé, pero por eso digo, bueno, pero a ver, realmente es que habéis abierto tal cantidad de cosas que es muy difícil. Sí, eso es lo malo mío, que encima muevo los brazos al hablar, las manos. A mí me preocupa en todo lo que se ha planteado una cosa que está para mí en el fondo, y es en el momento en que estamos y en este país, porque yo también miro mucho, yo en mi caso a Alemania, que tengo ahí 2 hijas y 3 nietos y voy con mucha frecuencia, pero en este país me preocupa, y en este contexto, la falta de defensa de lo público, que tiene mucho que ver con todo lo que hay detrás, y los mensajes. Y lo digo porque se ha hablado mucho a lo largo de la mañana de la fuerza electoral que podemos tener. Bueno, yo además, no sé si estoy jubilada, pero no lo estoy voluntariamente, porque me jubilé por problemas con el gobierno de la comunidad, que fueron mis últimos 10 años, y de hecho me siento activa y estoy en 100.000 movidas
y todo el día en la calle. Dicho esto, me preocupa que como fuerza electoral yo creo que se está trabajando lanzando mensajes de miedo continuamente, y de ahí la falta de movilización. Y también me preocupa el mensaje de, y ahora estamos ya empezando en el próximo fase electoral, ayer en los planes de pensiones en el 2025 ya se van a poder disponer de ellos, mensajes que no se dicen del todo, que se engaña mucho en ese mensaje, como en esa mal solidaridad o esa mala forma de solidaridad de bajamos impuestos pero favorecemos a los bancos de alimentos, a las ONGs. O sea, me imagino que como todos estáis muy en lo que se mueve, ahora mismo se está debatiendo en el Congreso una modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria para favorecer la donación de alimentos porque hay muchos pobres. Yo soy una gran defensora, habiendo gestionado los 10 últimos años de mi vida profesional la renta mínima de la Comunidad de Madrid, soy una gran defensora de la renta básica de verdad, universal, manteniendo los servicios públicos y desde lo social, soy una gran defensora. Pero también ahí hay un mensaje de va a haber mucha gente que se va a aprovechar. Vivimos en una sociedad, en la española, donde el fraude está presente, pero que yo sepa, los mayores fraudulentos están precisamente en muchas, no en todos, por supuesto, de las personas que están ostentando cargos y gobierno, y lo digo porque la mayor acusación de fraude a las personas que han sido perceptoras en la Comunidad de Madrid de la renta mínima surgieron en el gobierno de Ignacio González. Y no digo nada más, pero creo que es público. Y no sigo hablando porque podría estar debatiendo toda la mañana, que es un tema que me apasiona. Solo una cosa, porque se está sonriendo. En el tema de servicios sociales, dejemos de entender que los servicios sociales tienen que ocuparse del diagnóstico de la pobreza. La pobreza debe de ser abordada desde todos los sistemas y en cambio servicios sociales atender mucho más a la persona en su desarrollo, en su marco familiar, convivencial, de barrio, de tal, porque desde ahí sí que hay políticas sociales preventivas y nada más, de verdad, y felicitaciones. Soy Tomás Colomer de la Federación Madrileña de Jubilados y Prejubilados. Y quería plantear un par de cuestiones. Primero, ¿qué es solidaridad y qué sería deuda? Es decir, cuando se adquiere un compromiso social, ¿es una deuda o es un sentido de solidaridad? De hecho, hay una propuesta de un grupo que muchas de las asociaciones de mayores estamos apoyando, que es la MER, la Mesa Pro Referéndum, para blindar las pensiones en la Constitución y que no sea motivo del estado de turno el ir cambiando a cada 2 por 3 la ley de la Seguridad Social. Otra cuestión que quería plantear es lo que estamos llamando constantemente plan de pensiones privadas. Su nombre verdadero son fondos a largo plazo. No existe en España, creo yo, planes de pensiones privados. Nos están engañando totalmente con ese nombre. El verdadero nombre, por ahora que yo entienda, son fondos a largo plazo y que pues están sometidos a la ley de mercado. Y haría una pregunta: ¿soportaría un fondo de eso el sentido de viabilidad que se le está sistemáticamente poniendo a las pensiones públicas? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o los organismos españoles de control de financiación no hacen ese estudio que han hecho de la Seguridad Social, de los fondos y de los mal, para mí, llamados planes de pensiones privadas? Gracias, Tomás. Otra pregunta que quería hacer, quizá un poco retórica, ¿qué es un Estado decente? Es que un Estado que no cumpla
mis previsiones o mi pensamiento es decente o no. Aquí en la mesa se ha dicho... No, se ha dicho sí. trabajo. No, y está de decente. Sí, sí, yo hablo de países O países decentes. decentes. Quería un poco Pero no me explicación. refería a este. Quería... Que no me refería a este país, por si acaso. Ya, no, pero en general yo creo que es hacer un juicio de valor genérico que no, para mí no tendría sentido en cualquier discusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. A ver, otra palabra que había por ahí, y luego nos venimos a este lado, que vendremos descubriendo. Buenos días. Soy Ricardo Gayol, coordino el área de Bienestar Social y de Izquierda Unida y presido la asociación Puedo. Bien, lo que quería plantear es que yo creo que efectivamente hay planteamientos a largo plazo y yo creo que tenemos también algunos planteamientos que debieran hacerse a corto plazo y desde el punto de vista sociopolítico me parece imprescindible abordarlos ya, ¿no? Primero, una cosa en el horizonte. Si estamos ante un escenario de reforma constitucional o de nueva constitución, yo prefiero hablar de nueva constitución, pero bueno, a lo mejor lo que se puede conseguir es una reforma constitucional. Evidentemente, el tema del artículo 50 tiene que ir por otros derroteros, tiene que ir al terreno de los derechos fundamentales, eso está claro, y luego tener su propio desarrollo orgánico y demás para que esto sea aplicable de manera como derecho sustantivo. Entonces, en ese sentido, aunque no va a ser para el año que viene, pero que en un horizonte próximo el tema de la reforma, del cambio de la Constitución en este sentido tiene que ser claro, porque ser un principio rector que inspira la legislación y todo eso está muy bien, pero al final ya se ve que no tiene las consecuencias prácticas, sólidas, estables que tenía que tener. Bueno, dicho esto de la Constitución, que me parece que siempre es algo envolvente, a mí me parece que efectivamente hay que ir a un nuevo Pacto de Toledo, como se pueda llamar en la situación actual. Y que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Adolfo Jiménez. Yo creo que lo primero es que hay que despejar al sistema de lo que no es suyo. Y a mí me parece que si vamos a mantener, evidentemente, un sistema contributivo, porque es necesario, pero no es incompatible con otras fórmulas complementarias, pues evidentemente tenemos que primero despejarlo. Yo creo que hay, aparte de lo que me ha citado, hay pensiones que son netamente sociales, como son las de viudedad y orfandad, aparte de que se reformen, pero mientras existan, esas pensiones de viudedad y orfandad son pensiones sociales, como pueden ser las no contributivas, por lo tanto no deben estar dentro del sistema contributivo. Que evidentemente tiene que haber un aporte fiscal, yo diría en un doble sentido, específico para apoyar el sistema público de pensiones, por ejemplo sobre las grandes fortunas, y luego también que evidentemente siempre tiene que haber una dependencia del sistema de pensiones de lo que es los presupuestos generales del Estado en la medida en que sea necesario. Por lo tanto, yo creo que sobre todo hay que quitar los miedos a la población y más a la población afectada, hay que quitar los miedos de que eso está en peligro, porque si está en peligro las pensiones, estamos en peligro todos. Y ya está, es decir, que no es una cuestión que se pueda. Y luego voy a lo último, que yo creo que efectivamente el horizonte va a cambiar profundamente si fuéramos capaces de establecer mecanismos como los de la renta básica universal de ciudadanía, que recordaba ahora, que había citado Jimeno, que decía ahora Berta. Me parece que sí, lo que pasa es que ahora mismo lo que están funcionando son rentas mínimas más o menos garantizadas. Esas rentas mínimas, incluidas las de los sindicatos, sinceramente son de una insuficiencia alarmante. O sea que, por lo tanto, a mí me parece bien que se dé una respuesta inmediatista para resolver problemas muy graves, pero eso no es un horizonte. Si acaso, si hablamos de una renta social garantizada, tenemos que ir a la experiencia vasca o navarra, que son las únicas que tienen una cierta capacidad de respuesta. Desde luego la madrileña no, como muy bien os ha dicho. Y por otro lado, es decir, por tanto, a mí la pregunta que os hago, porque esto era más comentarios que pregunta, pero la pregunta que hago es, hay muchos expertos que dicen que todavía hoy no se puede llegar a la renta básica universal por sostenibilidad del sistema fiscal, sobre todo, ¿no? Entonces, me gustaría que tienes una opinión sobre esto, si sería viable hoy una renta básica universal.
Y por último, creo que también hay que apoyar en este contexto las iniciativas sociales que tienden a hacer proyectos comunitarios. Es decir, es mucho más cara la atención individualizada que la atención comunitaria. Entonces, en ese sentido, hay proyectos comunitarios ahora mismo de convivencia de personas mayores que están creándose de nueva implantación y que necesitarían una incentivación desde el punto de vista de los poderes públicos. De distinto tipo, hay que estudiarla, yo no lo tengo perfectamente esquematizado, pero desde luego sería imprescindible una opción en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ahora de este lado estaba por aquí María Jesús y ahí cortaríamos y luego tenemos otra ronda, porque de 4 en 4 vamos. ¿Era aquí? Yo. Era aquí. Soy María Jesús Castro y llevo en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista la Secretaría de Mayores. Deciros que también hay otra secretaría específica de seguimiento o participación en el tema del Pacto de Toledo, porque no solamente nos preocupa desde mi secretaría el tema del concepto que queremos tener para los mayores que vivamos más y mejor, como se decía, sino también el tema de las pensiones, que creemos que es fundamental, ¿no? Y por eso tenemos esas dos secretarías. Bueno, yo quiero felicitaros porque ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha dicho y tengo aquí un montón de cosas y no puedo hablar de todas por respeto a todos los que estamos aquí, pero sí decir fundamentalmente 3 cosas muy breves. Una, que somos un grupo de presión. Sabéis que a la mayoría de los políticos nos interesan mucho los votos. Solo con que hiciésemos un partido de todos los mayores tendríamos mayoría absoluta en este país. Nosotros solos. Pero no ejercemos, y lo que ha dicho Eva de Inglaterra me parece muy interesante, ¿no? Que no hacemos presión. No hacemos presión y tenemos que organizarnos, yo digo ya no como política, sino como mayor, ¿no?, sobre eso. Y entonces quería aprovechar, que lo han dicho aquí varias personas, si se va a modificar la Constitución, que parece ser que se va a modificar, hoy se ha constituido la comisión previa, bueno, pues ahí tendremos que tener voces potentes, porque no llega solo con que determinadas fuerzas políticas, fundamentalmente las de izquierda, digan lo que quieren, sino que eso tenga un apoyo social. Y entonces yo ahí invitar, no a los que estáis aquí, que alguien lo ha hecho también, que somos normalmente los que somos activos, pero sí hacer que esto sea mayor. Y decir, como feminista que soy además de mayor, que bueno, hay cosas que entendemos muy mal, compañero. Entonces, aunque tú lo tengas que luego decir, no se puede pensar con lo que supone a una mujer trabajando, pariendo, criando a los niños, compatibilizando, para luego tener la brecha salarial también en la jubilación, y lo que nos supone todo eso, que parimos de alguna manera porque nos van a dar... No, está muy claro que decimos que tenemos que tener ayuda para criar esos hijos, pero nadie se le ocurre con 2 dedos de frente, y las mujeres, aunque nos tilden de otras cosas, a veces los tenemos. Pues a veces los tenemos. Pues no podemos tener un hijo porque no sabéis lo que eso supone, desde el embarazo a la crianza que yo tengo dependiente de mi hija con 30 y tantos años todavía, paradas y con una carrera, ¿no? Para que me dé un incentivo. Bueno, gracias. Bueno, ahora quedamos aquí con estas 4 intervenciones y la mesa tiene la palabra. Sí. Hay al menos 3 palabras pedidas, ¿eh? Sí, pero a la próxima, sí. Y hay otra más. Empezando por lo último, María Jesús y compañeros, yo no soy partidario de la posibilidad de que los pensionistas formasen un grupo político. Yo tampoco. Además, serían perjudiciales para sus propios intereses. Hay un caso de experiencia, me parece que es en Israel, donde había un grupo de un partido político que era de los pensionistas. No consiguieron ninguna gran cosa para los pensionistas, aparte que además de mayores, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y por lo tanto concretamente tenemos intereses más allá de nuestros propios intereses. Pero dicho esto, y se ha tocado varios temas, voy a contestar un poco en general. El Pacto de Toledo, para que haya una aclaración. El Pacto de Toledo se fraguó, o lo fraguamos, con una finalidad, y es
la estabilidad y sobre todo el defender el sistema público de pensiones de reparto. Así está establecido y escrito, está publicado. Decíamos de cambiar, va a haber cambios paramétricos, pero no estructurales. Por lo tanto, si se habla del Pacto de Toledo, era una condición. Y la siguiente condición es que no se hiciesen reformas que pusiesen en peligro la cuantía de las pensiones de los más jóvenes, de una forma que concretamente tuvieran que ir a otro sistema que no era público. Por lo tanto, si el Pacto de Toledo se quiere mantener, tiene que ser con la base y con la práctica unanimidad de los grupos políticos. Si es para hacer lo que uno quiera, no hace falta Pacto de Toledo. Pongo un ejemplo. La ley del 2013, pues no tuvo necesidad de ir al Pacto de Toledo porque el grupo que había tenía mayoría absoluta. Por lo tanto, el Pacto de Toledo es una forma de que en un mundo muy variado políticamente se hagan políticas, no en interés de cada grupo político, es ir pensando en los intereses de la generalidad de los mayores. Y el problema, y ya me mezclo en tu campo, de la renta básica, yo lo he vivido desde el punto de vista del problema de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas. Cuando planteamos al gobierno de crear las pensiones no contributivas, era un proyecto entonces en el 88, lo primero que nos decían es que se iba a haber una situación de fraude muy fuerte. Que ahí para qué cotizar si ya me iban a dar una pensión teniendo 65 años. El problema que nadie recapacita cuando se habla también de las pensiones mínimas es que no se da un complemento aquí a todo el mundo. Para que se le dé un complemento y si se llega a la cuantía mínima, no se tiene que tener recursos económicos que superen los 7.000 euros al año. Si supera los 7.000 euros al año, no tiene derecho al complemento de mínimo. Y si le tocan 100 euros, pues le dan 100 euros, nada más. Y en las pensiones no contributivas, el límite de renta para tener derecho a una pensión no contributiva son 5.000 euros al año. Es decir, en España, posiblemente por la escasez de recursos, se ha condicionado el dar un complemento o garantizar la pensión mínima o la pensión no contributiva a aquellos que tenían situaciones de fuerte necesidad. Más aún, fue un debate, planteábamos que no tuviese renta económica la unidad familiar donde vivía el mayor en las pensiones contributivas. Pues ha modificado algo. En definitiva, ¿cuál es el problema de la renta básica? Aparte de los recursos necesarios y que no me dé el nivel para poder tener una vida que me saque de la pobreza. Pues concretamente la posibilidad, además de los recursos, de un control de que no haya situaciones fraudulentas. Porque si no es que me sobran los sistemas contributivos. Hay algo que, con esto ya termino, hay algo que no me resisto. En mi debate continuamente en América Latina me he encontrado una coincidencia en Chile, en Argentina, con las teorías del Fondo Monetario Internacional, en el que me decía, oiga, demos una pensión para todos y ya está, y lo hemos solucionado. Y yo decía, no, porque concretamente lo que usted me dice es que después el tramo cada uno se lo resuelva privadamente. Y entonces a la clase media baja, que no llega a ser bastante financiada con esa pensión mínima, pues resulta que la vamos a dejar en situación de pobreza. Y algo de esto está sucediendo en Chile. Por cierto, que concretamente en Chile le está costando muchísimo dinero el sistema de capitalización al Estado, porque hay un porcentaje elevadísimo de pensión mínima que tiene que complementar el Estado. Bueno, eran unas reflexiones un poquito mezcladas con todo, para dar paso también a la contestación de mis compañeros de mesa. Sí. ¿Sí? ¿Tú, Juan? Bien, pues yo mismo, la verdad es que efectivamente si uno intenta contestar todos los comentarios se enrollaría demasiado. Voy a centrarme en los que guardan un poco más relación con lo de renta básica sin enrollarme demasiado, porque hemos venido a hablar de... no voy a hablar de mi libro. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay, primero una idea general que se ha subrayado aquí, el tema de los mensajes de miedo, ¿no? Yo simplemente quiero recordar que todos los cambios históricos hacia el progreso
han venido acompañados de unos años previos de que iba a ser la debacle, el desastre, desde el propio sistema de pensiones, a la jornada laboral, al voto femenino, todo iba a caerse el mundo, ¿no? Pues, si se ponía en marcha. Y luego se ha demostrado que no. Bueno, pues con tantas cosas pasa lo mismo y con renta básica, pues yo creo que hay que descontar esa parte correspondiente, ¿no? Estando de acuerdo con que al final la renta básica, rentas mínimas y más, son parches a posteriori, que el ideal es actuar sobre las causas, medidas preventivas, evitar las situaciones de desigualdad inicial, el mercado de trabajo, es decir, que por eso insisto siempre, medidas complementarias son imprescindibles y tenemos que seguir hablando de ellas, ¿no? Pero hablando en concreto sobre el tema de rentas básicas, hay la diferencia fundamental entre renta mínima y renta básica es que la renta básica es incondicionada. Luego tiene, entre otras cosas, la ventaja de que no hay que controlar, porque no hay fraude posible. ¿Es usted ciudadano? Sí. Pues ya tiene derecho. Luego podemos hablar muchos matices, pero no quiero alargarme. Y sin duda, una de las pegas que se pone es el de la viabilidad financiera. Bueno, yo tengo estudiado el que con una propuesta de la cuantía que he citado antes, el sistema absorbiendo todo el sistema de prestaciones asistenciales, incluso la parte, digamos, actuando como primer tramo de las contributivas y por lo tanto ahorrando esa parte, actuando también, o absorbiendo también los beneficios familiares y personales que hay en impuestos sobre la renta. A mí me hace gracia cuando alguien dice una renta básica también a los ricos. Dice, si se la estamos dando ya en el impuesto sobre la renta a las personas físicas y nadie protesta, ¿no? Entonces, absorbiendo todo eso, pues prácticamente el 50% se cubre. Es decir, que si lo que hacemos es, luego en las retenciones de impuesto a la renta, un sistema progresivo, de modo que según va subiendo la renta, a partir del tramo que se fije, de la tercera decila, de la cuarta, ¿verdad?, empieza a devolver la renta mínima, la renta básica que ha cobrado, se puede conseguir a coste cero. Es decir, con el mismo sistema de ahora, con menos burocracia, con automatismo, con mucha más justicia, sin retrasos, etcétera, etcétera. A coste cero. Obviamente, tenemos que entrar, lo habéis mencionado prácticamente en varias intervenciones, el ideal es que fuera acompañado de una reforma también del sistema tributario, porque no nos engañemos, el IRPF hoy lo pagan los trabajadores asalariados por cuenta ajena, ¿eh? Y lo decía José Antonio antes, cuando decía que a los más ricos no les hacen caso, es que, claro, pensar un catedrático de universidad, que digamos está bien pagado, pero obviamente creo que todos somos conscientes que hay mucha gente que gana mucho más, en el impuesto sobre la renta está entre el 3% más rico de este país. Es decir, que algo falla. Hay alguien que está fuera del 100 y que son los que realmente habría que ver, ¿no? Y que las rentas de trabajo, que representan un 40 y tantos % de la renta nacional, suponen el 90 y tantos % del IRPF. Es decir, que ahí hay otras cosas que reformar al tiempo, ¿no? Bueno, hay más cosas, pero no me quiero... Bueno, que estamos varias cosas, no, un par de cosas, básicamente. Yo la renta básica, yo soy más de renta mínima, pero obviamente con control. Quiero decir, ahí, y no voy a volver otra vez en otro país porque, me repito, me gusta mucho el tema. Por ejemplo, hay renta mínima para los desempleados, ¿vale? Pero es que el desempleado que encuentra un trabajo se le obliga a coger ese trabajo, no como aquí de a ver cuánto, no, se lo obliga y claro, dices tú, claro, para que no le salga mal coger el trabajo, pues se le sigue complementando con solo parte, si no llega a esa renta mínima, se le complementa y y se le sigue animando a que encuentre un trabajo mejor y cuando encuentre un trabajo mejor es cuando desaparece. Es decir, esto claro, necesita un control público, necesita muchas cosas. También es verdad que ahí se habla de la trampa de la pobreza, ¿no? Que es una forma también de caer en la pobreza, el que demos rentas mínimas y tal cual. Claro, las rentas mínimas obviamente en España, con nuestra mentalidad en muchos casos fraudulentas, puede ser un verdadero problema.
pero las hay, y en países como Francia la tiene metida la seguridad social. Es que es un derecho de la seguridad social. No es que esté como nosotros en las comunidades autónomas de asistencia social nada garantizada, no, está dentro de la seguridad social. Yo creo que es el cierre de un Estado social. Una renta mínima que esté, obviamente, muy controlada, para que no haya una trampa a la pobreza, para que a nadie le sea mejor no trabajar que trabajar, que vaya teniendo estadios que tú decías, te animo, que tienes un trabajo, que ese trabajo no te compensa porque aquí ganas en desempleo, bueno, vale, pues te voy a complementar hasta que encuentres lo mejor, pero te voy a seguir controlando para que encuentres otra cosa mejor. Es decir, que hay muchos sistemas, hay muchas fórmulas que ya se han inventado en otros sitios que se pueden hacer. Ahora, luego ya, en España, ¿cómo funcionarían? Pues no tengo ni idea. Y luego el tema de los presupuestos del Estado, no nos olvidemos que hay una separación de fondos. O sea, hay una separación de fuentes, perdón, en la cual por una parte va lo contributivo y por otra parte va lo no contributivo. Los complementos de mínimos se pagan con impuestos y están recogidos en la ley de presupuestos. Quiero decir, a mí lo de meter la orfandad y la viudedad, como han dicho en algunas ocasiones, la metemos en la parte de no contributiva, bueno, entonces la convertimos en asistencial y entonces hablamos de carencia de renta. Entonces hablamos de otra cosa, cuidado donde metemos... La buena sociedad. ¿Qué es una buena sociedad? Es una sociedad donde la sociedad civil es educada, y lo doy por este orden, educada e implicada, claro, implicada, pero hay que discernir, hay que haberse tomado la molestia de enterarse de las cosas, ¿no? Es una sociedad donde junto a derechos hay obligaciones y se cumplen, ¿de acuerdo? Es una sociedad donde no hay corrupción a ningún nivel o la mínima. Y les voy a poner un ejemplo que conocen muy bien. El Lazarillo de Tormes tiene un pasaje admirable en el cual el ciego recrimina amargamente a Lazarillo que se había comido las uvas de 3 en 3. Y entonces le pregunta el Lazarillo, ¿por qué me tratáis así? Si sois ciego, ¿cómo sabéis que me he comido las uvas de 3 en 3? Y dice el ciego, porque yo me las comía de 2 en 2 y tú callabas. Eso es la esencia de la corrupción. ¿Por qué toleramos la corrupción? ¿Por qué esos personajes que están en boca de todos ahora mismo han podido hacer todo lo que han podido hacer y apenas todavía les ha pasado nada y a algunos jamás les sucederá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos comemos las uvas todo lo que podemos y todo lo que nos dejan. Porque cuando llamamos a nuestro proveedor de servicios domésticos del barrio, le respondemos que sí cuando nos dice si queremos sin factura. Le respondemos que sí. Y cuando al del taller mecánico nos ofrece pagar sin factura, no tenemos el coraje de decirle, no, mire, con factura, con IVA. Porque cuando su papá se ponga malo, quiero que le trate uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que es el español. Ahora mismo, después de yo haber dicho esto, todos deberíamos de estar llorando por la pena de país que tenemos. Y no me hablen de corrupción mucho más. The good society, la buena sociedad. Tomás, de nuevo, los planes, pues claro que existen los planes de pensiones privadas, pero faltaría más. Pero claro que existen. Y además son sostenibles by definition, por definición, porque son de capitalización, son sostenibles por definición. No hay que someterles a los criterios a los que se somete a un sistema de reparto, por la naturaleza de su método financiero. Desgraciadamente no son buenos, no son lo buenos que debieran ser. Y por eso estamos todos tan turulatos con este asunto, que no sabemos dónde poner, ni siquiera, ya no digo nuestros céntimos o nuestros euros, ni siquiera nuestras ideas. Porque desde luego aquí no sabemos analizar lo que está sucediendo con criterio y desapasionadamente, lo que yo soy muy apasionado. Y desde mi más profunda convicción, María Jesús, no voy a exhibir mis credenciales pro dona, ¿vale? Me duele que me hayas interpretado de esa manera. Yo solo practico el pensamiento paradójico, punto. No la posverdad. No la posverdad. Cuidado. El pensamiento paradójico. Para hacer avanzar, desde luego, a las pequeñas sociedades que formamos con mis colegas, con ustedes, cuando se brindan este tipo de actos y más. Pero María Jesús, perdón. Cuando tengamos un ratito te enseño mis credenciales pro dona, o preguntas por ahí, o te doy las referencias que digan que yo, vamos, puestos a ser feminista, es decir, más que tú. De verdad, me tengo que ir. Muchas gracias, Pilar, por invitarme aquí. Bueno, vamos a tomar las palabras que faltaban. No sé si son 3 o 4.
Sí, ahora. Bueno, ya respondiendo un poquito al profesor Jimeno, porque además tiene, bueno, soy José María Herreros del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de acá en Madrid. ¿José María? Herreros. Y ya ha respondido porque además él tiene una propuesta de financiación, el profesor Jimeno, de la renta básica. Nosotros también trabajamos con otra propuesta de financiación de Raventós, de la red renta básica, de Raventós, Torrents y Alcarons, en la que se demuestra simplemente que si el problema es técnico tiene solución, es decir, que con una reforma fiscal adecuada la renta básica es perfectamente financiable, sin además de traer ningún importe de las partidas sociales, dijéramos, sin traer ningún importe de sanidad, ni de educación, etcétera, etcétera. Y eso además con la información que tenemos, de la que disponemos, es decir, con información fiscal real y que sin tener en cuenta y sin hablar sobre lucha contra el fraude, etcétera, etcétera, que incrementaría mucho más las posibilidades. Es decir, que si el problema es técnico, tiene solución. Después solamente hablar de rentas mínimas. Bueno, las rentas mínimas de inserción deberían llamarse en realidad rentas de inserción mínima, porque han demostrado su absoluta incapacidad para solucionar ningún problema de desigualdad. Y bueno, también hablar de la renta básica. Lo cierto es que soluciona el problema de la pobreza de entrada y da unas mínimas cotas de libertad, lo cual parece una tontería, pero tiene un potencial transformador social que es importante y además pensamos que nos corresponsabilizaría a todos políticamente y socialmente mucho más. Y nada, hablar de las rentas mínimas, nosotros consideramos que son rentas para pobres, son políticas para pobres y las políticas para pobres son políticas pobres. Solo una observación sobre los planes privados. Hay el agravio comparativo fiscal. El señor que se hace un plan privado tiene desgravaciones, luego lo paga, pero el que está haciendo cotizaciones sociales no tiene ninguna desgravación. Luego cuando cobra la pensión también lo paga. Sobre la chapuza fiscal con los pensionistas, hay que recordar lo que se está haciendo quienes cobran una pensión del extranjero. Paguen o no paguen allí. Los impuestos, cuando cobran aquí, tienen que pagar otra vez. Hay una doble imposición, que nadie en las Cortes la está reclamando ni nadie está haciendo nada por ellos, pero están pagando doblemente una fiscalidad. He mencionado antes lo que eran políticas de natalidad, pero es que yo lo que quería era referirme a lo que es una pirámide de población. Parece que aquí no se ha contemplado en la mesa la pirámide de población. Las pirámides son pirámides en países más bien nuevos, atrasados, pero cuando vamos a Europa son cilindros con una punta arriba y gracias a eso son sostenibles. La única pirámide de población sostenible es esta. En Dinamarca empezó a romperse la base y la han arreglado con políticas de natalidad que aquí se han criticado, no entiendo por qué. Yo me vine de Francia hace años y cobraba 480 euros por 2 hijos. Cuando me vine aquí no cobraba nada. En fin, el tema de la política de natalidad ha salvado muchas pirámides de población. Nuestra pirámide de población, a lo que nos interesa, no tiene base. Vamos muy mal hacia el futuro. Hay que arreglarla. Y la única forma de arreglarla es con políticas de natalidad. Otra cosa que dije antes, reducción de jornada. Cuando se implantó la jornada de 8 horas, se decía que eso iba a ser un desastre y costó sangre. Desde entonces, ahora, la productividad se ha multiplicado por tantas veces y no reducimos la jornada, sino que últimamente con el PP las jornadas se están aumentando. Trabajar menos para trabajar todos es la única política que puede salvar, entre otras cosas, pero es la más importante, el mercado laboral actual. He hablado del artículo 50 de la Constitución. No sirve para nada. Es ambiguo. No se aplica. Hay que cambiarlo. Y luego he hablado de otra cosa que la mesa parece que no se entera. Es el órgano representativo necesario de los pensionistas, que no existe. Y no he hablado de un partido, he hablado de una comisión en las Cortes que lo tenga. En fin, muchas más cosas, pero no quiero retrasar la salida de la gente. Ahora por este lado, ¿había alguien? Sí. Sí, soy Carmen Ferrero de la Asociación Mayores en Madrid 21. Yo quería
poner el acento en algo que ha dicho Eva y que lo ha explicado bien, pero que puede pasar desapercibido. Las políticas de natalidad que defendemos o que deberíamos defender son aquellas que permiten a las mujeres tener los hijos que quieran porque van a tener los servicios suficientes que les ayuden. Entonces, en este sentido, pero no a las mujeres y a los hombres. Entonces, antes señalaba que había que seguir con atención lo que está planteando Finlandia en cuanto a la renta básica. Yo creo que hay que seguir con atención de estas políticas en los países del norte de Europa. Lo que está pasando con los permisos de maternidad con el 80-90% del salario, tanto para el padre como para la madre, en el primer año de la vida del niño. La garantía de una plaza en una escuela infantil pública, asequible a todas las familias, a partir del primer año de vida. Y creo que, bueno, para no alargarme, creo que esto es lo que en nuestro país deberíamos decir desde todos los ámbitos, porque aquí la educación infantil es que es cara. Claro, es cara la educación infantil y no es caro el comprar empresas en Colombia para purificar el agua que nos bebemos aquí, ¿no? Entonces, quiero decir que es necesario que todos pensemos que los niños son del padre, de la madre, pero también de toda la sociedad, y todos somos corresponsables de que estas políticas se hagan efectivas. Sí, ahí detrás hay una señora que hace mucho que pidió la voz. Pero ya son palabras nuevas, las que había 4. No, pero ella señora. Fondos de cámara. Vuelvo a repreguntar. Soy Antonio Castilla, para que esta vez no se me olvide. Muy agradecido a todos los ponentes, que ha sido una intervención muy fructífera. Pero yo quiero decir varias cosas. Hay una que me preocupa bastante, la viudedad. A ver, venga, perdona, voy a ser rápido. Bernabé Martínez, de la 11. Como digo que eso hay cosas que no las veo muy claras, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ya y a crear un debate, que yo creo que ya es tarde, y ante todo agradeceros de verdad a todos los ponentes y a todos el hecho de haber aguantado de alguna forma todo el chorreo que aquí estamos haciendo esta mañana, ¿no? Hay dos cosas. Primero, creo que efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros, tenemos que ser los mayores un poco o mucho más activos de lo que ahora mismo yo creo que somos la mayoría. Nos conformamos con casi todo. Es decir, aquí hace unas semanas hubo una manifestación con el gran sacrificio que hubo por parte de muchas provincias de llegar hasta aquí, pero a partir de ahí, ¿qué se ha hecho? Nada. Es decir, y de hecho la prensa, la radio, la televisión lo omitió en su mayor parte de sus informativos. Bueno, sí que teníamos el problema de Cataluña, pero al fin creo que aquí hay algo que debemos hacer más acto de presencia en los medios. Y en los medios ahora mismo, aunque somos mayores, pero el tema de las comunicaciones a través de Internet creo que lo manejamos, y por ahí es donde vamos a empezar a manifestarnos. Y ya tenemos algunos proyectos, ya tendréis conocimiento. La otra cuestión rápida es qué opináis. En fin, la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero entonces los puestos de trabajo están disminuyendo a marcha forzada, gracias o por desgracia a los robots. En este caso soy de la opinión que los empresarios, las grandes empresas, debieran cotizar por los robots que tienen en sus empresas. Muchas gracias. Sí, a ver, sí, a ver. Yo creo que podemos hacer unas respuestas genéricas para poder... En cuanto a la renta mínima, que yo, o renta básica, como queréis denominarla, estamos aquí reunidos para hablar de las pensiones, de la viabilidad de las pensiones. Lo digo porque tiene una relación, claro que tiene, pero termino diciendo que los que me he encontrado más defensores de los sistemas contributivos son comisiones obreras y UGT, los trabajadores representantes, porque han visto que es donde tenían el esquema mejor
para tener una renta sustitutiva de los activos. Nada más esa reflexión. El mejor apoyo que he tenido para defender el sistema contributivo de pensiones han sido Comisiones Obreras y UGT. Lo digo por aquello de la renta básica, que hay que, y yo soy partidario también de ella, pero que concretamente no hay que olvidar que estábamos hablando de la posibilidad de las pensiones y normalmente, principalmente, las pensiones contributivas. Creo que hay cuando empezamos con las pensiones no contributivas, me decía un ministro que lo habéis citado de Economía, Adolfo, pero aquí se nos va a ir todo y las mínimas, y dijimos, con el estudio que tenemos realizado no van a superar las 500.000, nunca han llegado a 500.000, están en 450 y tantos mil. Es decir, bien articuladas, se puede articular temas de prestaciones de esa naturaleza. En segundo lugar, compañeros, en las pensiones en el extranjero, normalmente lo que ocurre en las pensiones es que el que tiene una pensión, que ha generado una pensión en Alemania, la cobra aquí. Como no la cobra en Alemania no paga ningún impuesto. Paga el impuesto de la renta de las personas físicas, o debería pagar el impuesto de las personas físicas. No hay una doble imposición, simplemente para aclarar esta en general. No hay un órgano representativo de los pensionistas. Bueno, en teoría lo hay en todos los grupos políticos. En teoría después hay organizaciones también de mayores. Si es que no tienen representación en el Parlamento, yo creo que eso, los pensionistas no somos homogéneos en la forma de pensar todos y cada uno. Creo que hay que utilizar los instrumentos o mecanismos, organismos que sí que tienen esa preocupación por los mayores y que están representando, sean organizaciones de mayores, o sean incluso los sindicatos, o sean los grupos políticos. Sí que es verdad que tenemos, no es homogénea, pero tenemos una potencialidad electoral importante. En la pirámide de población, bueno, que se habla de la Unión Europea y en los países de la Unión Europea, sí, pero con una diferencia importante. Voy a poner ejemplo pues, de Alemania mismo, que la tasa de actividad, es decir, el porcentaje de población que está trabajando, aquí lo tenemos en 56% y en Alemania lo tienen en el 72%. Por lo tanto, no solamente es el envejecimiento de la pirámide, es la capacidad de que la población potencialmente activa estén trabajando. Por poner un ejemplo, para tener otro elemento en el que hay que poner encima de la mesa para la viabilidad también de los sistemas de pensiones. Yo creo que aquí se ha estado hablando de la edad de jubilación y me ha sorprendido, perdonad la confianza, que hayáis caído en la trampa de hablar de la edad de jubilación, pero si estamos ya con una reforma, ¿estáis hablando ahora, alguno de vosotros, que va a vivir cuando se pidan 80 o 75 años? A ver, estaremos presentes nosotros. ¿Por qué preocuparnos de los 75 o 80? Que se preocupe la profesora bien, porque es joven y guapa, pero nada más. Pero nosotros bastante tendremos con asumir la jubilación a los 67 años. Dejémonos más adelante. Uno de los riesgos que tienen muchos los actuarios, y he discutido no hace unos meses en Costa Rica, es que me ponen el tema actuarial en el horizonte de un siglo. Me ponían el tema actuarial de Costa Rica, las pensiones, en el 2116. Y le decía, pero dentro de 100 años, ¿estará Costa Rica funcionando? Por tanto, preocupémonos de ahora y de cómo concretamente los que están a llegar a la edad de jubilación, pues concretamente ya no se jubilarán a los 65 y se van a tener que jubilar a los 67. Claro que cuando decimos de tomar el periodo de cotización mayor, una de las cosas que yo he sido partidario algunas veces es porque las personas mayores que tenían una jubilación anticipada a los 61, 62, 63, cobraban 2 años de desempleo contributivo y después se iban a la asistencia a alguna base mínima, habiendo estado trabajando toda su vida con bases más altas. Claro que hay que necesariamente que tener concretamente esa mediación de los más años. Por eso es por lo que decía que yo me opuse siempre a que, aparte del fraude, a que solamente se utilizase los 2 últimos años de cotización como era antes de la ley 25 de la ley 26 del año 85, que produjo esas convulsiones que decía.
Y, por último, los robots. Ese sí que es un tema de problema importante. La distribución del trabajo. Siendo yo secretario de la Seguridad Social, teníamos 3 millones de trabajadores agrarios cotizando. Aun siendo yo, por lo tanto hasta el 95, me habían disminuido a 1.500.000. Y es que concretamente se había producido entonces la mecanización del campo. Por lo tanto, ese es un problema que sí que vamos a tener y van a tener nuestros hijos de forma importante. Eso sí que lo uno con la renta básica o el derecho a tener unos ingresos como ciudadanos. Pero eso es un problema, sinceramente, que nos superan a todos los que estamos aquí por edad. Honradamente. Ocupémonos de qué pensión vamos a tener al año que viene y qué pensión concretamente se va a revalorizar al que tiene la pensión mínima o la pensión no contributiva. ¿Le vamos a seguir dando 1 euro al mes? ¿O hay que reclamar que concretamente se le compense un poco el encarecimiento de la vida? Yo creo que tenemos tendencia muchas veces nosotros a irnos un poco a unos tiempos que ya sinceramente no estaremos. Y soy de los que creo, y con esto termino, que lo de la edad de jubilación o envejecimiento, que toda la edad de jubilación, el envejecimiento tiene mucho que decir. Yo tengo un compañero alpinista, mi gran afición ha sido el alpinismo, la escalada y el alpinismo, en otro tiempo. Pero tengo un compañero, Carlos Soria, madrileño, con 2 años menos que yo, y está haciendo 8000. Es verdad que tiene una salud de hierro, es un caso excepcional, pero está haciendo 8000. Ha hecho 12 8000 y quiere terminar los 14 8000. Ahora mismo está en un campo base para estar al 13º 8000. Por lo tanto, lo de las edades depende de la salud y de muchas circunstancias. Pero sí que reivindico de que podamos ser en mentalidad jóvenes. Así que hasta siempre ha sido un placer estar con vosotros y no dejar que os acongoje el tema del peligro del sistema pensional. Tendremos pensiones, nosotros desde luego, y nuestros hijos también, si no quieren organizar una revolución en este país. Bueno, pues rápidamente, no voy a entrar más en debate de renta básica, efectivamente, simplemente recomendaría a los defensores de rentas mínimas que se lean los informes de la Red Europea contra la Pobreza, donde muestran eso, el fracaso absoluto, que no llegan los beneficiarios con 12 meses de retraso, etc. Bueno, vamos a ver, cosas muy concretas. Uno, el tema de las cotizaciones a los robots, ¿no? Aunque sea lejano, no lo es tanto, porque al ser un sistema de reparto, si hay desempleo, está afectando a las pensiones presentes, ¿no? Yo creo que la diferencia respecto a otras revoluciones industriales es que en otras revoluciones industriales mano de obra poco cualificada quedaba sin trabajo, pero encontraba mano de obra, empleo poco cualificado en otros sectores, ¿no? Lo malo es que ahora se está generando un empleo más cualificado y mucha mano de obra poco cualificada es más difícil de recolocar. Por lo tanto, a largo plazo se solucionará, probablemente también con reparto y con tal, pero es verdad que puede haber un periodo ahí más doloroso de lo que han sido casi todas las reconversiones históricas, ¿no? Que lo han sido, o sea que ahí es verdad que va a haber un problema. Ahora, para mí la solución no es que coticen los robots, porque entre otras cosas ha ido quitando mano de obra muchas máquinas a lo largo de la historia, y por qué los robots sí y las otras máquinas no. En el fondo es la trampa que decía yo antes. Olvidémonos de que se financia por cotizaciones, pensemos en financiación, pues pongamos eso, el mínimo obligatorio y tal se financia por presupuestos, punto, por el conjunto de impuestos. Y lo que hay que... Y luego otra trampa, que me la apunto porque no la he dicho, pero yo creo que es importante, es... se ha dicho
que las empresas paguen, coticen por los robots. No nos engañemos, ¿no? Cuando muchos progresistas digo, reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, defendiendo a los empresarios, etc. Pero que si las pagamos los consumidores, que no nos engañemos. O sea, que es un coste más para la empresa que lo suma a todos y nos lo cargan en el precio, y lo que resulta raro es que ahora los progresistas tenemos que defender la competencia frente a oligopolios y monopolios, que son los que nos dominan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay, se ha mencionado por varios, es ver todo el sistema impositivo, cómo se hace más justo y contribuye a los gastos que necesitamos, ¿no? Pero a mí lo de las cotizaciones sobre los robots me parece, digamos, sin consistencia, ¿eh? Y dos comentarios muy rápidos finales. Uno, el de padres e hijos, a mí me da la sensación, yo siempre como padre a mis hijos les decía, nunca me utilices como argumento para justificar un comportamiento el que otros lo hacen, porque según eso valdría todo, porque siempre hay alguien que hace algo mal, ¿no? Nunca es un argumento. Y yo creo que muchas personas utilizan o utilizamos, o nos escudamos en decir, anda que con lo que nos roban, anda que... Mira, luchemos y volvemos a lo que se ha repetido varias veces. Necesitamos para todo esto, pero también contra la corrupción, no repetir comportamientos, sino acción social, política, de incidencia, condenando, denunciando, castigando con votos y con todo lo que se pueda los comportamientos asociales y en favor de las políticas sociales, ¿no? Yo creo que esa sería de las ideas que más hemos repetido y que más falta hacer, y en ese sentido estas jornadas también contribuyen a ello, y enhorabuena. Bueno, pues yo para terminar hacer algún comentario así que me he quedado, que comentaba, creo que se ha ido ya, el que hablábamos de que no se reduce la jornada, pero la jornada se está reduciendo continuamente, cada vez tenemos más contratos a tiempo parcial. Con lo cual, si cada vez tenemos más contratos a tiempo parcial es que estamos repartiendo el trabajo. El problema es que cuando tenemos contratos a tiempo parcial, pues cotizamos parcialmente, y cuando cotizamos parcialmente nos cotizamos con pensiones parciales. Dicho sea de paso, las mujeres son las que tenemos los contratos a tiempo parcial, no por decisión propia en principio, sino porque es lo que nos dejan. Con lo cual eso es importante también decirlo, que tiene efectos. Otra cuestión que quería comentar, y también estoy a favor de lo que decía, de tener en cuenta la base de cotizaciones de toda la vida, porque al final, tal como tenemos ahora el mercado laboral, no sabe cuándo ganamos más, cuando ganamos menos, con lo cual es importante tener en cuenta toda la vida profesional. Yo creo que nos va a beneficiar casi más que ir en contra. El tema de, no olvidemos otro tema también, que hemos estado hablando todo el rato de rentas mínimas y de cotizaciones, que también tenemos el nuevo problema emergente, que son los trabajadores pobres, que ya se está hablando en todos sitios, quiere decir, gente que no gana lo suficiente, con lo cual no cotiza suficiente, que ahí también lo tenemos que tener en cuenta. Respecto a las pensiones de los que están ahora, pues obviamente las pensiones van a seguir adelante, no me cabe duda, pues que salimos todos a la calle. Que las revalorizaciones no son las convenientes, pues eso lo sabemos todos, que revalorizar como se revaloriza, aunque hay otra formulita muy complicada que yo, que soy de derecho, casi que no la entiendo, pero que al final sé que es lo que es, al final el famoso 0,25, es importante. Tener en cuenta las pensiones de los que se van a jubilar pronto, cuidado, que no sé si había hablado de esto, el factor de sostenibilidad. Ojo con el factor de sostenibilidad del año 2019, no sé si lo habéis hablado antes. Uf, qué miedo, quiero decir, porque ahí ya, además es que esto a mí me rompe todo el sistema, el elemento contributivo, es que aquí no tiene nada que ver con contributivo, es que tiene que ver si alguien le ha dado por tener más hijos cuando yo he nacido, ay, qué horror. En este caso prefiero no políticas de natalidad de la época que nací yo, ¿no? Porque mejor que no haya gente para que me haga competencia con las pensiones, me parece espantoso que algo que tenga que ver con lo contributivo, en fin. Otra cuestión importante que me parece, el artículo 41 de la Constitución habla de un sistema complementario, y eso lo has comentado antes, muy interesante, que no, el sistema complementario no tiene por qué ser privado, también puede ser público, puede haber un sistema complementario público de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución. Es decir, la Constitución, el artículo 41, independientemente que está donde está y no vale para nada donde está, tenemos el principio contributivo, tenemos la parte de asistencial de garantizarnos a todo un mínimo, y tenemos un sistema complementario para a más, que puede ser público o privado, y puede hacerse algo público que quien quiera, en vez de ir a lo privado, puede ir a lo público y también capitalizar. Quiero decir, tenemos las tres cosas ya en nuestra Constitución, no es algo que se haya inventado. Y por último, la pensión de viudez, que alguien lo sacó por ahí, que es un 52% del porcentaje, ¿no?
Si es justo o no es justo, bueno, primero, si tienes hijos, se sobreentiende que ya tendrás que tener tus rentas propias, quiero decir, ya estás en activo y es compatible tener una renta propia y tal, con lo cual yo sí que estoy, en ese caso, yo sí que estoy muy a favor de la pensión de orfandad. Quiero decir, la pensión de orfandad para todos los hijos, universal, independientemente de lo que hayan cotizado tus padres, y por un derecho que se llama derecho a la educación, que tienen todos los niños, que puedan terminar sus estudios, y yo creo que esto sí que es importante, una pensión de orfandad universal, independientemente de todo lo demás. En respecto a la pensión de vida de la señora que está trabajando, no está trabajando o está en edad de trabajar, pues bueno, es un complemento, ayuda mientras el sistema en otros sitios es un subsidio, es decir, una ayuda temporal para que encuentres tu medio de vida, ahí tienes tus propias manos. Otra cosa es la señora que ya no puede trabajar porque tiene otra edad y pilló otro momento que entonces aquí podríamos pensar, de todas maneras está en proyecto que se suba al 65, y el 65 significa nada. Porque si veis cómo está regulado, significa que vamos a complementos por mínimo, es decir, que los que van a alcanzar el 65 son los que están complementados, que va a dar lo mismo alcanzar el 65 por ti mismo o por el complemento, con lo cual nos va a dar igual, vamos a quedar igual. Con lo cual, bueno, en este caso podríamos ver si es suficiente o no la pensión de viudedad, pues eso lo podríamos discutir. De las mujeres, digo mujeres por ejemplo, que están ahora recibiendo la pensión de las que están trabajando, pues yo creo que con un subsidio temporal para organizarte tu vida y una pensión universal para tus hijos, creo que podríamos tirar bastante bien para adelante, porque podemos hacer igual que cualquiera, ¿no? Y nada más, eso es todo.